Bienvenidos un día más al debate de la semana. Ya saben, un programa de Business Televisión que se empeña en hacerles llegar los asuntos más candentes de la política, pero sobre todo de la economía, de una forma rigurosa, pero siempre amena, siempre intentando aprender y así también enseñar algo. Gracias siempre, eso sí, a nuestros expertos. Hoy vamos a estar pendientes, como es lógico, con esta crisis que nos atenaza, que se vive en prácticamente todo el mundo, la más intensa en varias décadas. Pues vamos a ver cómo lo están haciendo precisamente los países más pujantes, los de Asia. Parece que todo el peso económico del mundo está inclinándose hacia allí y queremos comprender algunas de sus peculiaridades. Queremos conocer más tres de las principales economías que están en referencia en Asia. Queremos conocer más de China, más de Japón y más de India. Y para ello tenemos a tres destacados expertos que, como siempre, nos van a ayudar a hacerlo. En primer lugar, nos acompaña Carmen Bedoya, que es coordinadora del Departamento de Programas Económicos y Cooperación del Centro Casa Asia en Madrid. Carmen, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Alan de Silva, que es socio de PwC y responsable del India Desk. Alan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y completa la terna Julia Pérez Cerezo, que es experta en China y, entre otras muchas cosas, autora de un libro, Emprendedoras Chinas, nada menos. Muchas gracias por estar con nosotros, Julia. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Si queréis, por empezar a romper el hielo, una reflexión. El mundo, parece por lo menos en lo económico, también en otros aspectos quizá, bascula hacia Asia. ¿Esto es así? ¿No hay marcha atrás? Primero, ¿es cierto? Y segundo, ¿es ya una cuestión consumada, Carmen? Hombre, que es cierto, es cierto. Desde luego, es ahora mismo Asia la región más dinámica del mundo. Casi todas las economías que han crecido más rápidamente en los 25 últimos años son de la región asiática. Y bueno, si bien el caso de Japón, que es del país que voy a hablar yo principalmente hoy, es muy diferente al caso de India o China, puesto que llevan muchos más años ya siendo una potencia económica, pues con el crecimiento reciente de India y China y de muchos otros países, es cierto que esto está ocurriendo. Lo de si no hay marcha atrás, pues creo que muchos economistas piensan que efectivamente todo el epicentro económico se va a trasladar a Asia en los próximos años y que a partir del 2050 aproximadamente pues será de esta forma. Alan. Sí, no es nada nuevo, porque yo creo que hace años, siglos, China e India eran las potencias más importantes y yo creo que está volviendo el ciclo. Efectivamente, tuvieron el bajón, ¿verdad?, el 19 de la Revolución Industrial, pero se recuperan. Eso es, porque China e India tenían unas economías muy potentes en los primeros de los siglos, ¿no? Entonces, para mí, va a volver por otras razones, ¿no?, que vamos a hablar. Porque la población, la demografía y todo está ayudando. Y también es importante que los países en esa región han hecho algunos deberes bien y está dando frutos ahora. Es lo que estamos viendo. Y pues la próxima pregunta para ti, ¿qué opinas? Es verdad que nos estamos inclinando ya hacia allí y que no hay vuelta atrás, ¿no? Pues sí, y la verdad es que, bueno, como me toca la última intervenir, prácticamente se ha dicho todo, en el sentido de que yo el comentario que siempre hago, con el que inicio además cualquier charla, clases inclusive, a veces en programas, siempre la pregunta de si es nuevo lo que está pasando, que es un poco lo que Alan apuntaba, y bueno, siempre hago referencia porque la gente, la verdad es que no suele contestar diciendo no es nuevo, por lo menos en España, ¿no? Tal vez por el desconocimiento que tenemos en general, se queda un poco pues expectante ante la pregunta y a veces, bueno, pues empieza a responder acá y allá cosas que son del hoy, pero no se remontan a hace 200 años, por ejemplo, que es cuando realmente empezamos a inclinarnos hacia Europa y luego hacia Occidente, primero hacia Europa y después ya a Estados Unidos, pero Estados Unidos no entra hasta bastante más tarde, ¿no?, que coincide exactamente con la Revolución Industrial. Entonces, de alguna manera, lo único que está ocurriendo es que el eje de la balanza, que durante estos pues 2 siglos, que a veces se dice, hay gente ya que está empezando a decir que esto ha sido como un sueño que hemos tenido, ¿no?, los europeos, dos siglos en los que hemos pensado que éramos nosotros el centro del mundo, y ahora lo que está ocurriendo es que está volviendo a donde antes siempre estuvo, cuando las economías eran agrícolas y por consiguiente
Exactamente. China, bueno, ahora precisamente acaba de dejar, ya por hablar del país que me toca, acaba de dejar, según se dice estadísticamente, por primera vez en toda su historia, de dejar de ser una economía agrícola. Ahora justamente. Pero antes de que la revolución industrial surgiera, China, que aparte de eso tuvo muchos inventos, como todos sabemos, y todo el mundo, pues la revolución tecnológica de la época, ¿no? Pero era realmente pues el centro del mundo. Pero es que mirando los PIBs, India y China captaban hace 2 siglos prácticamente lo mismo que captaba Europa. Y un pelín, 20 años más tarde, India había bajado y China había subido y estaba inclusive por encima de Europa. O sea que estamos prácticamente donde estuvimos hace 200 años. Apuntaba Alan cuestiones de, por ejemplo, de demografía. ¿Por qué triunfan entonces? Para que los espectadores entiendan un poco, a pesar de que estamos conociendo y sabemos que por cuestiones culturales y por cuestiones de tradición son imperios de miles de años, pues han tenido otras épocas más pujantes y pueden tener también esa conciencia. Pero ahora mismo, ¿por qué triunfan? ¿Por demografía? ¿Por precios bajos? ¿Por dinamismo? ¿Cuáles son las claves? Por ejemplo, has hecho en la demografía, me voy por empezaré por ahí. India ha tenido una población importante que antes pensaban que podía ser una carga, pero ahora en este momento parece que es una bendición, porque las estadísticas dicen que ahora mismo hay una población que está trabajando de 530 millones. Y la edad media de población de India llegará a 30 años en 2025. Igualito que en Europa, ¿verdad? Entonces, y además, el proporción de gente trabajando subirá de 56% a 64%. Entonces, la fuerza laboral te crea 2 ventajas. Crea gente, si el sistema de educación sigue como sigue, y ahí tiene que hacer esfuerzo India para mantenerlo y mejorarlo. Entonces, en ese sentido, tú tienes gente cualificada en distintos aspectos, no solamente en hacer MBAs o finanzas, no, también ingeniería, formación técnica, esas áreas donde tiene que mejorar India. Pero hay posibilidades. Te da la base para mejorar. Y después, también crea una demanda interna, consumo importante, porque hay una gran clase baja, media clase que tiene que mejorar su nivel de vida, y va a crear una dependencia de sí mismo. Entonces quita un poco lo que pasa alrededor, te protege un poco el propio economía, ¿no? En ese sentido. Entonces, y además hay unas estadísticas que la población urbana en India va a crecer de 290 millones ahora a 590 millones en 2030. Y son las cifras barajando no son muy optimistas, pero es realista. Entonces, con estas cifras, India tiene un buen futuro y está demostrado en los otros datos estadísticos que puede dar posteriormente, ¿no? El caso de Japón es muy distinto, ¿verdad, Carmen? El caso de Japón es totalmente diferente. Japón es un país que, bueno, como te decía antes, ha empezado a crecer económicamente pues tras la Segunda Guerra Mundial, hubo unos años de penuria y después empezó a crecer, ayudada pues un poco por los Estados Unidos, por el apoyo total del gobierno y por la capacidad de trabajo y de organización del pueblo japonés, ¿no? Entonces Japón empieza a crecer, en los 70 un 10%, en los 60 un 5%, en los 80 empieza a crecer un poco más lento, luego empieza a haber una especulación y explota la burbuja económica y hay una crisis en los 90, que es la década que llaman perdida y deja de crecer, y a partir de los 90 pues Japón ha estado su economía un poquito estancada, pero no ha dejado de crecer, pues que por ejemplo en la época de Koizumi, que fue ministro entre 2001 y 2006, pues a partir del 2003 sobre todo empezó a crecer Japón económicamente de nuevo y creció bastante hasta el 2007. Después en 2010 también ha crecido al 4% y en 2011, a pesar del tsunami, del terremoto y la crisis nuclear, pues
también tiene un crecimiento positivo a final de año, parece ser, ¿no? Entonces, bueno, Japón es un país que está creciendo, las tasas de desempleo son bajas si las comparamos, por ejemplo, con las de Europa o con la de España en concreto, tiene aproximadamente entre un 4 y un 5% de desempleo. El problema es que Japón, a partir del 5% de desempleo ya se complica bastante la situación para el país, pero bueno, Japón lo ha hecho muy bien, sobre todo porque por varias razones. Yo creo que la principal es, como te decía, la capacidad de trabajo y de organización de su población, pero también Japón lo ha hecho muy bien porque ha invertido mucho en I+D y ha sabido crear una imagen marca. Es que llama mucho la atención, Carmen, que empiezan, a mí me encantan las cámaras de fotos y he estudiado mucho su historia, ¿no? Llama la atención como en los años 40, 50 empezaron copiando los modelos alemanes, pero exactamente haciendo réplicas. Sin embargo, fueron capaces, pero muy pronto ya, las primeras Nikon, o sea, las Canon, de hacer máquinas fiables que se ganaron un prestigio. Y el Made in Japan ahora, el Made in Japón es una señal de algo bien hecho y es un salto cualitativo muy interesante para una economía que en principio salía de una guerra y estaba deprimida, ¿no? Bueno, Japón de hecho salía de 200 años de casi absoluto aislamiento. Después, a finales de 1800, empezó a abrirse al mundo y con la restauración Meiji, con la restauración del emperador, pues se empezó a buscar el crecimiento económico y la creación de un ejército importante. Entonces, bueno, Japón mandó muchos japoneses fuera a aprender de las potencias occidentales, de Europa en concreto, y ya en esa época, en el siglo XIX, empezó pues a aprender, ¿no? A aprender de los occidentales. O sea, era un poco el lema, era aprende de ellos para que no te venzan, o aprende de ellos para poder competir con ellos. Entonces, rapidísimamente Japón, que era un país que estaba prácticamente en la Edad Media, se puso al día y no solo se puso al día, sino que, como has dicho, pues ha ido avanzando y mejorando cada vez más la calidad gracias a una fuertísima inversión en I+D. Japón ahora mismo es el país que más invierte en I+D, es el país con más patentes del mundo, y esto ha sacado, por ejemplo, de la quiebra empresas como, por ejemplo, Nintendo, una empresa de videojuegos que estaba pues en una situación bastante precaria, y de repente, pues invirtiendo en I+D, ha sacado productos que han sido novedosos en el mercado, que han gustado, que han tenido muchísimo éxito, o otras empresas como Toyota. Muchas empresas, ¿no? Las que decías tú de máquinas fotográficas, etcétera, han sabido invertir, mejorar sus productos, adelantarse a lo que buscaban los consumidores y hacer productos atractivos, y pues han tenido una industria que representa el 25% de su PIB, que ha sido una industria muy activa, muy exportadora y de mucha calidad. Esto ha sido lo que ha hecho de Japón una economía importante principalmente. Julia, el caso de China es distinto porque China, siendo tan poderosa también, no siendo tan aislacionista, vamos a decir, como Japón en el 19, pero tiene que sufrir esos acuerdos desiguales, esos acuerdos de comercio que les imponen los británicos, esas relaciones asimétricas y un montón de colonizaciones, vamos a decir, y encima termina siendo en el siglo XX un régimen comunista, que esa es la clave quizá que nos diferencia con los otros dos, una economía pujante, muy pujante, con un gran potencial económico, que en lo económico quizá casi ya es una economía moderna, una economía de mercado en grandes aspectos, por lo menos en la exportación y tal, pero que en lo político es una dictadura comunista. Una cuestión extraña, ¿no?, para hacer relaciones económicas con ellos, supongo, para invertir, para empezar allí a tener presencia, para emprender allí, ¿no? Tú que de eso sabes mucho. Pues sí, China es China. O sea, la única manera de poder definir China es China, es China. Y es muy difícil decir que es eso. Es como cuando yo hablo de determinadas cosas, por ejemplo el proceso de negociación, y digo cuando se achiniza, ¿no? Porque suponen muchísimas cosas. Pero vamos un poco al país y a la pregunta que lanzabas inicialmente, porque en realidad en eso China engloba curiosamente las cosas que aquí se han referido hasta ahora, tanto a India como a Japón. A India, por supuesto, lo que se ha dicho en concreto en la intervención de Alan, de la demografía. Claro, yo siempre he dicho, y muchas veces incluso en mi propia familia, mi hermano que es muy de la tecnología y además de tecnología alemana, mira, hazte idea de una cosa, cuando tú dices que es que no se improvisa la tecnología en 2 días. ¿Cuándo has visto tú tantas mentes pensantes, tantos ingenieros graduándose anualmente como los que hay en China? ¿Cuántas veces has visto, y me sumo ahí a esto que comentaba Carmen, de cómo los japoneses empezaron a enviar personas fuera para que aprendieran cómo lo estábamos haciendo nosotros? ¿Cuándo hemos visto
tanta presencia de personas asiáticas, porque, a ver, asiáticos ya ha habido en universidades americanas durante mucho tiempo. O sea, yo cuando estuve en Berkeley era el año 83, o sea, pasó mucho tiempo, y pasabas de la parte de ciencias sociales a la parte de la tecnología, ¿no? Lo que era entonces computer science, y seguías hacia ingeniería, y el campus variaba completamente. Empezabas ya solamente a ver asiáticos, las etnias eran distintas, indios también, pero orientales, ¿no? Con los ojos. O sea, eso no es nuevo. Pero chinos en particular, si es que hay universidades en Inglaterra y en Estados Unidos donde el grupo mayoritario es chino. De tú le preguntas a una persona china, hijos de amigos o de amigas mías, bueno, o sea, ¿cómo has vivido allí? ¿Te has podido integrar en la sociedad? ¿Cuánto has estado? Es que no he podido. Es que el 80% de los que estábamos éramos chinos. Entonces, por supuesto, el ser muchas personas, a China le plantea retos, como se los plantea a India de una manera diferente, pero evidentemente le da ventajas competitivas. Hay muchas mentes pensantes haciendo cosas. Y una de las cosas que hacen, y eso se liga con lo que se ha dicho de Japón, también es innovar, y es una de las cosas que más se olvida normalmente de China. Se sigue pensando que China es bueno, pues esa economía en la que todavía los chinos, porque lo siguen haciendo, van por todas partes sacando fotos y luego llegan y copian y duplican, y además lo hacen con mala calidad. En China hay todo. O sea, yo siempre digo lo mismo, hay la mejor calidad del mundo, porque la estamos muchas veces recibiendo del productor final y está producida en China, o ha estado producida en China. Hombre, el iPad, por ejemplo, que es icono de diseño, se fabrica en China. Por ejemplo, ¿no? Pero también tienes la peor calidad del mundo. Todo depende de lo que estés dispuesto a pagar. Pero el chino no solamente está haciendo eso de copiar, sino él tiene muy grabado, y ahí vamos un poco a todo esto que tú decías de la colonización a la que fue sometido, y no solamente eso, un nacionalismo y un chauvinismo que es muy positivo y que es histórico, porque China históricamente siempre trabajó, ahí tendríamos que hablar mucho de todo lo que ha sido la historia de China, ¿no? Pero siempre trabajó, o sea, lo que era el emperador, por estar aislado precisamente de Occidente, por pensar que existía China, que sin duda el propio nombre del país, o sea, el nombre del país en mandarín, que es en chino, que es Yonggoa, que es el país del centro, el centro del mundo, ya lo estaba diciendo, y él era siempre de alguna manera incluso protegerse de los bárbaros, o sea, de los que le estaban circundando, y por supuesto ya cuando llegan los europeos y los occidentales, bueno, la anécdota más conocida que hay, o sea, es cuando insistentemente el Imperio Británico intenta por todos los medios conseguir, digamos, establecer unas relaciones pues normales de comercio como lo habían hecho con otras economías, y por supuesto se le cierra la puerta y se dice que encantados, pero que se vuelvan a su país, y no se quiere saber nada, que se dice que históricamente fue muy negativo para China porque claro, le cerró a su economía agrícola y le impidió entrar en ese momento en el tema tecnológico, pero es un poco un aislamiento por razones diferentes parecido al de Japón, que luego se exacerba efectivamente durante ese periodo comunista. Y realmente, probablemente, si Estados Unidos y China no hubieran empezado el acercamiento, que fue una voluntad de las dos partes, hoy sin duda China no estaría donde está, ni el mundo estaría donde está. Julia, permíteme un momento, vamos a hacer una parada para publicidad y ahora seguimos. Estamos en el debate de la semana, hablamos de Asia, queremos conocer más de Japón, de India, de China, de por qué son pujantes y de cómo se va a establecer las relaciones geopolíticas y geoeconómicas en el futuro en el mundo. Vamos un momento a esa publicidad que les indicábamos y enseguida volvemos en el debate de la semana.